el micrófono, por favor, para que podamos comunicarnos mejor. Edwin, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Micrófono, por favor, para poder... ahora sí. Oiga, ¿qué es lo que está pasando con la cebolla y la importación de este rubro? Pertenezco a la cadena agroalimentaria. No se le escucha, no se le escucha bien. A ver, hable por favor, don Edwin. ¿Me escuchas? Sí, trate de hablar alto para poder entenderle mejor. Sí. Sí, yo pertenezco a la cadena de papa y cebolla muy orgullosamente. Y definitivamente, pues nosotros en el mes de noviembre 24 específicamente, tuvimos una reunión en conjunto con el señor ministro Roberto Linares, en donde solicitamos que nos llamara realmente a todos los comerciantes para acordar como un pacto de caballero que no se trajera cebolla importada desde Estados Unidos, que en este caso sería legal por el tema del Tratado Libre Comercio. El Tratado Libre Comercio permite traer desde el 1 de enero al 31 de diciembre 22.300 quintales de cebolla, lo mismo que podían entrar en cualquier mes del año. Esta solicitud que nosotros le hicimos al ministro de reunión, en efecto, se llevó ese día 24 de noviembre, con la finalidad de hacer ese pacto de caballero, y en ese pacto de caballero acordar que la cebolla de Estados Unidos no entrara a este país, ¿verdad?, cuando hay abastecimiento. Ya el MIDA, que era nuestro regente, había en sus encuestas había notificado que iba a haber suficiente cebolla. Al contrario, iba a haber más cebolla de la que realmente íbamos a consumir. Los empresarios o los comerciantes hicieron caso omiso a esto. Al hacer caso omiso a esto, trajeron entre el 2 y el 5 de enero, trajeron los 22.300 quintales para afectar realmente al productor. ¿En qué sentido? Con esto ellos logran bajar el precio, pero mantienen el precio alto en los supermercados. Entonces, nosotros sí nos opusimos a eso, y definitivamente seguimos siendo opuestos, porque si tenemos una cebolla fresca en este momento, pues definitivamente los comerciantes debieron haber aguantado ese contingente. Aparte de eso, trajeron 11 contenedores más, que gracias al señor ministro y gracias al señor perdón, y gracias al señor José Pablo Ramos de la cadena de frío, no les permitió la entrada incluso a Mercapanamá. Hoy día vemos como los comerciantes ahora nos tienen, como quien dice, presionados, porque no dejamos entrar adicional de los 22.300 quintales, no dejamos entrar el contingente el adicional de 6.000 quintales más, que nos hubieran seguido afectando en estos momentos mucho más de lo que nos está dando ahora. Hoy día vemos que ese primero llegado, primero servido, que vino de los Estados Unidos, esos 22.300 quintales, dice la regla Copaní que tienen 120 días desde el momento en que se cosecha hasta el momento que se vende, máximo 120 días para vender. Esos contenedores vienen completamente en frío, temperaturas arriba de 5 grados, 8 grados, y se establece que cuando llega a Panamá se tiene que seguir manteniendo dentro de una cadena de frío, que no es cierto.
al momento en que llega a Panamá, esa cebolla que ya tiene más de 120 días, que es una cebolla vieja, que es una cebolla que ya no amerita traerse al país. Resulta ser que entonces se abren las puertas de los contenedores y en vez de llevar a eso a frío, lo llevan directamente a anaqueles, tiendas de abarrote y todo lo que es comercio. Lo que significa que empieza un proceso de descomposición de esa cebolla. Esa cebolla hoy día está circulando todavía en los comercios, haciendo aún mucho más daño porque ya tiene micotoxinas, tiene hongos, tiene mucha problemática para que el consumidor de a pie venga a comprarlo. Por lo general, siempre esta cebolla importada viene a un precio, o se vende en las cadenas de supermercados cuando viene, a un precio mucho más alto que la nacional. Hoy día vemos ofertas que dicen cebolla importada, por decirle, a 84 centavos. Y mientras tanto la panameña a 1.25. Eso significa que ellos están tratando de salir, de engañar al comerciante, de engañar al consumidor para que compre esta cebolla supuestamente de oferta. Pero esta cebolla se ve bonita por fuera muchas veces, pero cuando usted la parte ya viene un proceso de descomposición. Es el mismo proceso de cuando usted hace un duro y lo mete al congelador, él se congeló, pero una vez que usted lo sacó a los 5 o 10 minutos, empieza un proceso de descongelamiento y ese proceso empieza a romper las estructuras internas de la cebolla, produciendo entonces que ésta tenga un deterioro mucho más rápido. Y es lo que hoy estamos viendo. Nosotros estamos solicitando pues al presidente, al gobierno en general, a través de MINSA, a través de ACODECO, se haga una revisión y se retire del mercado esta cebolla que hoy está haciendo un tremendo daño. Para explicarle algo también sobre cómo llegó esa cebolla vino aquí a un precio de $31 quintal. Fue negociada o comercializada al por mayor a $64. Wow, más del doble. Y vendida en los supermercados a 1.44. Así que imagínense todo el daño que realmente están haciendo estos comerciantes, estos importadores, que en realidad no les importa con la producción nacional. Lo único que les importa es mantener al productor bajo presión para obligarlo a vender a un precio mucho más bajo, pero que nunca más el consumidor pague menos de lo que ellos realmente quieren que sea su utilidad. Nosotros hemos tenido reunión con el ministro Linares, hemos tenido reunión con José Pablo Ramos, hemos tenido reuniones con el licenciado Nilo Murillo, para tratar de bueno, si nos toca comercializar, nosotros no somos comerciantes, nosotros somos productores, nosotros no deberíamos estar en Merca Panamá, nosotros no deberíamos estar en ninguna tienda de abarrote, ni vendiendo saco a saco nuestra producción. Nosotros deberíamos seguir produciendo en el campo. Pero esta situación nos está llevando a buscar alternativas. Y una de las alternativas será, bueno, vender de productor a consumidor. Y eso se puede hacer a través del IMA. Por ejemplo, el IMA tiene hoy día tiendas en diferentes puntos del país. Y esas tiendas pueden vender nuestra producción. Pero nosotros no queremos venderle al IMA con la intención de que posteriormente la regalen. Si nosotros estimamos un precio, por decir 60 o 70 centavos, que el IMA le venda al consumidor a ese mismo precio. O sea, esa es la frase productor-consumidor. Ingeniero. Automáticamente ya está bajando el consumidor más de 50, más de 60 centavos, Álvaro. Ingeniero, vamos con unas imágenes que tengo allí de esa cebolla para que la gente vea en pantalla que quizás esté consumiendo esta cebolla en los actuales momentos. Miren, esa cebolla
puede estar en cualquier lugar del país en este momento comercializándose, señor Edwin. Señor Edwin. Sí, te escucho. Esa cebolla puede estar en cualquier tiendita del país en este momento. No, eso no es que esté en cualquier tiendita, eso está a nivel nacional en todas las tiendas. Wow. Hacen 2 días, para contarte, Álvaro, hacen 2 días encontré un carrito de estos que está vendiendo cebolla por aquí, así al de tal, a los chinitos, a restaurantes, 2 sacos, 100 libras de cebolla, cada saco pesa 50 libras, 2 sacos por $25. Imagínate tú ese precio, o sea, es como quien dice, ven acá, esto se me está pudriendo y yo necesito que me des algo para recuperar lo que. Entonces ellos se han perjudicado, realmente, fíjate, Álvaro, si pienso yo, como Edwin Pérez, ¿verdad?, que aquí hubo más bien un acto más que de negocio, de maldad. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, ellos pudieron haber traído esa cebolla en el mes de junio, julio, agosto, cuando hay desabastecimiento. Es una cebolla, Álvaro, que llega sin arancel, libre de arancel, no paga impuestos. Cuando entran a Merca, tienen muchos beneficios. Y entonces, sobre eso nos traen la cebolla en enero para perjudicar a la producción nacional. Si ellos hubieran traído esa cebolla en el mes de junio y julio, hay desabastecimiento. Al haber desabastecimiento, ¿qué dice la ley 352? La ley, el artículo 35, que cuando hay desabastecimiento, los comerciantes pueden entrar a vender su producción o comerciar esta cebolla en Merca Panamá, pero quisieron pasar incluso por encima de la ley. Querían pasar por encima del ministro, y eso es el agradecimiento que yo hoy le doy al ministro y al señor José Pablo, que se acogieron por primera vez a la ley, porque estaban acostumbrados a hacer, como quien dice, lo que le daba la gana. Oiga, quiero que vean un reportaje ahí, un videito que usted me mandó también, interesante, sobre la ruta de la cebolla, o la distancia de la cebolla. Vamos a verlo ahí, Miguel. ¿Alguna vez ha pasado que compramos una cebolla en el supermercado, se ve perfecta, redonda, firme, pero a los pocos días en la cocina, sorpresa, le sale un brote verde o, peor aún, al cortarla, está podrida por dentro? ¿Es mala suerte o hay algo más detrás de esa frustración cotidiana? Pues yo diría que hay mucho más. Hoy vamos a analizar a fondo un patrón recurrente en Panamá con la cebolla importada. Un problema que, como veremos, va mucho más allá de una simple merma en nuestra cocina. Exacto. Basándonos en un reportaje de investigación muy detallado, vamos a explorar la historia de la llamada cebolla de guarda, por qué su manejo es tan delicado y cómo ciertas prácticas comerciales terminan impactando directamente al consumidor, al productor nacional y hasta al propio Estado. Exacto. Y para entender por qué esa cebolla se pudre en casa, lo primero que hay que aceptar es que no estamos comprando lo que creemos que estamos comprando. Ahí empieza todo el enredo. A ver, eso suena interesante. ¿A qué te refieres con que no es lo que creemos? ¿Es una cebolla o no? Sí, pero no la que pensamos. El nombre que mencionan los documentos es cebolla de guarda. Suena a algo que dura, que está hecho para conservarse. Y esa es precisamente la primera confusión. Una cebolla de guarda no es una cebolla fresca. Ah, ok. Es un producto que se cosecha y luego pasa por un proceso de curado, donde se seca su piel exterior para que pueda aguantar meses, incluso hasta un año en almacenamiento. Meses. Pero aquí viene el truco. Esa durabilidad depende de una condición no negociable, una cadena de frío estricta y continua. O sea, es como un producto en hibernación. Es la analogía perfecta. Necesita estar a una temperatura muy específica, entre 0 y 1 grado Celsius, y con una humedad controlada. Entiendo. Si se mantienen esas condiciones, su reloj biológico avanza muy lento. Pero hay que entender que cuando esa cebolla llega a Panamá, en un contenedor refrigerado, ya no es un producto joven. Es por definición fisiológicamente viejo. Claro.
Su vida útil no es una fecha en una etiqueta, es una cuenta regresiva que ya está muy avanzada. Entendido. Entonces, tenemos esta cebolla que está diseñada para vivir en el frío, como en una especie de coma inducido. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente cuando uno de esos contenedores se abre en un puerto panameño y se enfrenta a nuestros 30 grados de calor y casi 90% de humedad? Ahí es donde ocurre el desastre, el punto de quiebre. El proceso de deterioro se acelera de una forma dramática. A ver, Al salir del ambiente helado del contenedor, al calor húmedo de afuera, la cebolla literalmente suda. Se forma condensación en su superficie y, peor aún, entre sus capas internas. perdona que te interrumpa, pero eso es fascinante. O sea que la cebolla, al llegar a nuestro clima, sufre una especie de shock térmico, como cuando uno sale del aire acondicionado a la calle en pleno mediodía. Justo así. Y ese sudor es el que le empieza a dañar. Exacto. Y ese sudor, esa humedad, es una invitación a una fiesta para la que no estamos invitados. El calor despierta el germen en el centro de la cebolla y éste empieza a brotar. La cebolla pierde firmeza. Y esa humedad que se generó es el ambiente perfecto para que se multipliquen hongos y bacterias que, a menudo, son invisibles desde afuera. Claro. O sea que esa es la razón. Llego a casa con una cebolla que parece perfecta por fuera, pero que en realidad ya viene con un proceso de descomposición en marcha por dentro. Eso es. Eso es. Ahora todo tiene sentido. Pienso en la cantidad de veces que he culpado a mi refrigerador o he pensado que no sé comprar cebollas, cuando el problema venía de mucho más atrás. Correcto. Lo más tramposo de este proceso es que el deterioro puede avanzar sigilosamente por dentro mientras la cáscara exterior sigue luciendo impecable. Increíble. Por eso, la vida útil que podría decir una etiqueta se convierte en una fantasía. El daño ya venía en camino mucho antes de que pusiéramos esa cebolla en el carrito de compras. Y los documentos que analizamos demuestran que esto no es una teoría ni un problema nuevo o aislado. Citan un caso muy específico de enero de 2022 que en su momento encendió varias alarmas. Así es. El reportaje documenta que en esa fecha se decomisaron 23,000 libras de cebolla importada desde España. 23,000 libras. El decomiso ocurrió en las instalaciones de Merca Panamá, la red de mercados del Estado, específicamente en la nave que lleva el nombre de Cerro Punta. El Ministerio de Salud decomisó este martes productos no aptos para consumo en Merca Panamá. Se trató de 23,000 libras de cebolla importada de España y de 1,000 libras de ajo en un estado que no cumple con las normas de vencimiento y calidad establecidas. De hecho, está brotada y algunas ya están podridas, así que no se pueden consumir de esa manera. No son aptas para consumo humano y de hecho no las van a consumir porque al final la vas a encontrar que está deteriorada y no la vas a poder consumir igual. El decomiso ocurrió en la nave C. Bien, esto es parte de este análisis, entrevista, reportaje, no sé cómo llamarlo, pero muy interesante lo que se ha dicho allí y que creo que mucha gente desconoce. Mucha gente desconoce y está consumiendo una cebolla con estas características que no sabemos realmente el daño incluso que puede causar en nuestra salud. Es más, Álvaro, yo pienso que más que lo que tú acabas de mencionar, es una venta fraudulenta, o sea, un engaño que se le está haciendo al consumidor panameño sin que, no sé, se dé cuenta de que realmente lo importado realmente a veces sale caro. Nosotros tenemos casos como, por ejemplo, si te recuerdas, y yo siempre vengo diciendo que aparentemente los comerciantes quisieran acabar con la producción nacional. Hace unos meses atrás se habló de los productos sucedáneos. ¿Qué son los productos sucedáneos? Los productos que son sustitutos. Aquellos que dicen ser leche y no son leche, aquellos que dicen ser carne y no son carne, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos en las cadenas de supermercados y mini super y todas las cuestiones, cómo se engaña cada día más al consumidor panameño. El panameño tiene que acostumbrarse a consumir lo nuestro, a consumir lo nacional, ¿verdad? Es un producto que viene fresco, un producto que viene de la raíz de nuestra tierra. Y ese es el mensaje realmente que queremos llevar a nuestros consumidores. Que no porque se vea una cara bonita, siempre tiene que ser bonita por dentro. También se puede ver muy fea
Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Hoy día mi preocupación, aparte de que nuestra producción puede verse perdida, porque te soy franco, Álvaro, todas estas entrevistas, todas estas conversaciones que yo he tenido en televisión, en radio, esta campaña, hoy día hemos tenido nuestras amenazas, no amenazas de muerte, sino amenazas que dice, bueno, tú eres el representante de los productores de Herrera y Los Santos, ustedes nos van a pagar ese pato, por no haber aceptado nosotros que ellos introdujeran la cebolla que querían introducir adicional en el mes de enero. Y entonces esa es el llamado que nosotros hoy estamos haciendo a la población. No consuman ese producto que ya está contaminado, que ya tiene micotoxinas, que puede producirle enfermedades a su familia, a sus hijos, a sus adultos mayores, y que hoy nosotros como productores estamos luchando para tratar de ver si podemos o no vender nuestra producción. Entonces, es un tema un poco preocupante. Hemos tenido, realmente, le soy franco, y eso lo tengo que agradecer, hemos tenido el apoyo del gobierno. Me tocó en el Consejo de Gabinete del pasado jueves en Penonomé, el presidente nos dio esa voz para elevarla, no solamente como Edwin Pérez, sino yo estoy hablando en representación de los productores de Tierras Altas, de Coclé, de Los Santos y Herrera. Yo soy presidente de la Asociación de Productores de Herrera y Los Santos, ante la cadena agroalimentaria de papa y cebolla. Pero yo no peleo por Edwin Pérez, yo peleo por todos. Y esa es nuestra preocupación, Álvaro. Bien. Y señores, consultando, me doy cuenta que el consumir esta cebolla, y creo que eso es importante, puede generar náuseas, vómitos, sensación de pesadez, diarrea por bacterias o toxinas presentes en la cebolla descompuesta, dolores abdominales, cólicos o irritación digestiva, gases, distensión. En casos más serios y dependiendo de la condición de salud de la persona, puede generarte intoxicación alimentaria, fiebre, debilidad, deshidratación. Así que, ¿cómo identificar una cebolla dañada? Fácil. El olor fuerte, desagradable, agrio, podrido, textura blanda, viscosa, húmeda, manchas oscuras, moho, partes negras o verdosas, sabor extraño o amargo. Así que yo creo que aquí tiene que entrar no solo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, también tiene que entrar aquí a revisar este tema lo antes posible, y hay que decirle a la audiencia del país, señor Edwin, cómo poder identificar entre una cebolla nacional y una de estas cebollas importadas que puede estar con estas características que hemos mencionado. Sí. No, Álvaro, ahí definitivamente el consumidor lógico. Por lo general la cebolla importada tiene una catáfila, la catáfila es la cascarita, porque vemos a la parte afuera un color mucho más dorado, un color mucho más color oro, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Mientras que la nacional tiene una catáfila un poco más amarilla, se ve mucho más fresca. Tú no ves cuando usted vea una cebolla que se están haciendo, que es en la mayoría de los casos que estamos viendo hoy día en los anaqueles, no tome esa cebolla, no la consuma, porque todo lo que usted acaba de decir, Álvaro, eso puede suceder en el hogar, y es lo importante. Nosotros pues igual estamos muy preocupados, primero como productor y segundo como consumidor, porque también nosotros somos consumidores en este país. Oiga, y voy a dar, no sé si Rolando quiere aportar algo, pero aquí me dice Ixel, la cebolla panameña, mire lo que dice y se lo leo textualmente,
es fea, siempre húmeda, y así la venden dañada en los súper. No es cierto. No puede ser que si yo saco una cebolla hoy del campo y la llevo a vender a cualquier punto, no me puede decir que no ha pasado ni siquiera por un proceso de refrigeración. No me puede decir, podrá en su momento estar de repente fea por fuera porque tuvo alguna condición climática o lo que sea, pero internamente es una cebolla fresca. Ahora, si la persona que le acaba de decir, creo que es la señora Excel, que prefiere irse por lo bonito por fuera y comerse lo podrido por dentro, son otros 500 pesos. Yo le respeto su opinión, pero cebolla es cebolla. Y en Panamá se produce la mejor calidad de cebolla. Y nosotros en Herrera y Los Santos, y tú que eres de acá, Álvaro, conoce cuál es nuestra climatología en Azuero. Un clima muy seco. Podemos producir, nosotros tenemos en Azuero, Herrera y Los Santos, rendimientos que superan los 1,000 quintales por hectárea, de una cebolla de alta calidad, ¿verdad? Con sistemas de riego por goteo. Entonces, vendamos entonces por calidad, pues cómprenos por la calidad que tenemos, ¿ves? Y no por presentar una cebolla bonita por fuera y podrida por dentro. Yo puedo, si compro una cebolla nacional y está un poco húmeda, ¿qué puedo hacer? ¿Ponerla al sol? Aquí estuve buscando literatura y me dice colocarla al sol directo en un lugar ventilado y limpio, cubrirla con una tela fina o mosquitero para evitar polvo e insectos, muévela 1-2 veces al día para que se seque parejo y estará lista. Sí, es un tema de ponerla en un lugar aireado, ¿no? Y eso se puede dar, y te digo, Álvaro, a veces no es culpa del campo, no es culpa del productor, es culpa del manejo que se le pueda dar en un supermercado, porque en el supermercado la estivan, la meten en un cuarto frío, la cebolla suda, entonces todo ese proceso que se da del campo al comprador y del comprador al consumidor, hay un proceso a veces que en los panameños puede ser de 10, 15 días, y puede suceder que le hayan dado un mal manejo en ese momento. Pues si usted se compra una cebolla directa del campo, usted no la va a encontrar en esa situación, va a encontrar una cebolla seca, una cebolla limpia, al menos de que a veces en tierras altas, que es un proceso completamente diferente a la cosecha de tierras bajas, allá pues definitivamente tienen que hacer un proceso de cosecha, cargarla en saco, llevarlas a sus galeras de selección, pero ellos tienen una gran ventaja ahora mismo, que a nivel de la cadena de frío tienen secadores de cebolla, tienen cuarto frío para guardar esa cebolla. Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene, que hay equipos actualmente dentro de la cadena de frío que se pueden utilizar para mantener esa cebolla siempre fresca. Una cebolla panameña por fuera puede tener su catáfila un poco distorsionada, pero internamente es una cebolla fresca. Y lo que queremos es que el panameño consuma siempre lo más fresco. No puede ser que lo extranjero que viene es más, fíjate, te cuento, Álvaro, que esa cebolla es posible que haya sido la última fecha de cosecha que tuvo los Estados Unidos fue el 15 de septiembre. Supongamos que toda la cebolla que mandaron, esos 22,000 quintales, fueron cosechados el 15 de septiembre. Pasó 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre, 15 de enero se completaron los 120 días. Imagínate que si fuera a cosechar ese día, se mandó ese día. ¿Y qué pasó si tenía un mes o 2 meses más para atrás? ¿Verdad? Entonces, resulta ser que tiene ya el 15 de enero tenía 120 días. Hasta ahí no había problema porque esa cebolla vino encerrada en un contenedor.
y ella llegó aquí el día 2, o sea que tenían 10 días para vender esa cebolla. Pero ¿qué sucedió? Se abrió el contenedor, inmediatamente se sacó al calor, y ¿qué dice la ley? Que esa cebolla de 120 días se convierte a 75. O sea, automáticamente toda la cebolla que llegó entre el 2 y el 5 de enero es una cebolla que no se debió haber vendido en Panamá, porque ya se rompió el ciclo de o ese proceso que tenía que cumplir con la refrigeración. Entonces, esos son temas, ¿no? Temas que realmente nuestra población desconoce. Hasta yo realmente desconocía de muchas de estas cosas, y ahora que estoy en la cadena agroalimentaria, definitivamente me doy cuenta de que hay cosas que incumplimos, cosas que no estamos haciendo bien, y que finalmente quien gana es el comerciante. Nosotros los productores perdemos y el consumidor también pierde, ¿ve? Porque él es el que paga el producto al final. Como te dije, esa cebolla llegó costando aquí $31 libre de arancel y se vendió en el supermercado a $1.44. Imagínate ese margen, un margen que nosotros los productores, nosotros no podemos decirle a los comerciantes, ustedes marquen ese margen, pero ellos sí nos quieren marcar a nosotros el precio al cual realmente nosotros nos merecemos. Rolando, ¿quieres aportar algo? Sí. Buenos días, señor Pérez. Lo escuchaba y recordaba que aquí en Panamá, en efecto, como bien dice usted, hay ocasiones en que el clima permite que no haya el proceso para secar la cebolla, y hay también mucha queja de humedad en la cebolla. Yo personalmente creo que a veces el manejo, como bien lo dijo usted, el manejo influye mucho en la calidad del producto cuando llega al consumidor, no por cuenta del mismo productor, sino de todo lo que hubo en medio, incluyendo el manejo y refrigeración del producto. Muchas veces se rompe la cadena de frío, pero también he escuchado, yo no sé si eso se ha corregido, he escuchado en el pasado que las plantas para secado de cebolla no son suficientes, muchas veces no están en su mejor estado. Y por el otro lado quería, después de comentarnos eso, nos diga cuántas veces se cosecha cebolla en Panamá y de qué tipo, porque también noto que la cebolla morada, por ejemplo, no es abundante en el mercado panameño, y es una cebolla que se busca mucho porque esto es un poco, sabe menos a cebolla, no es tan fuerte el sabor de la cebolla blanca como esa. Entonces quisiera que nos comentara cuántas veces se cosecha en Panamá al año cebolla y qué pasa con esta variedad. Mira, nosotros tenemos 4 provincias productoras de cebolla. Tierras Altas, ¿ya?, que se compone por Volcán, Cerro Punta, Boquete. Prácticamente ellos pueden sembrar los 12 meses del año. Un poco menos en esta época, porque la cebolla requiere de riegos y ellos muchas de esas parcelas no lo tienen. Entonces por eso que nosotros entramos luego entra la segunda fase, ¿ya? Nosotros entramos en los meses de octubre, noviembre a sembrar, pero entramos a cosecha en enero, febrero, marzo. Y Coclé, que acaba de pasar un desastre, por decirlo así, una condición climática no esperada, en donde pues de Río Grande se salió, y nos hacemos solidarios con los coclesanos, ¿verdad?
aquellos que perdieron parte o toda su producción. Y Coclé, que luego entra con la fase final de la siembra, cosechando lo que es abril, mayo y muchas veces llega hasta junio. Entonces, ese proceso, te cuento que hace 8 o 10 años, Panamá importábamos alrededor de 324.000, 325.000 quintales de cebolla. Resulta ser que aumentando la tecnología, aumentando la siembra, aumentando todo lo que nosotros hemos hecho por la producción nacional, este año solamente, incluyendo el primero llegado, primero servido, que fueron 22.300 quintales. El año que pasó, pues todavía no podemos contar qué tal. El año pasado solamente se lograron importar alrededor de 60.000 quintales. O sea que hemos bajado de 300 y tantos mil quintales a 60.000 y pretendemos ser autosuficientes. Pretendemos ser autosuficientes. Y Panamá siembra alrededor de 1.200 hectáreas, en donde Chiriquí, que es la mayor área productora, está en un rendimiento promedio de 650 quintales. Herrera y Los Santos estamos en un rendimiento superior a los 800, casi 1.000 quintales promedio. Y Coclé, que se mantiene en su fase, en su siembra tradicional, que debe estar alrededor de unos 400, 500 quintales por hectárea. Entonces, Herrera, Los Santos y prácticamente Coclé no tenemos secadores, a pesar de que Herrera y Los Santos fue uno de los primeros productores o sistemas de siembra de cebolla que se dio en el país. Había, Álvaro, no sé si tú te recuerdas, allá a la parte atrás del MIDA, hubo una secadora de cebolla que posteriormente fue destruida y ahora está el Instituto de ANAM. Entonces, nosotros pues, Coclé no tiene, pero Tierras Altas sí tiene en las cadenas de frío. Tiene en Volcán y tiene en Boquete, pero tampoco son lo suficiente para cubrir de repente una demanda. Nosotros hemos estado solicitándole casualmente a la cadena de frío que se nos reactive. Realmente no hay un costo tan elevado para montar una secadora en la cadena de frío de aquí elegido, que está subutilizada, porque esta cadena no tiene, tenemos los espacios, pero no tiene el comercio. Necesitamos que eso se reactive. Poner una secadora para nosotros sería un punto estratégico, porque pudiéramos seguir esta cebolla que hoy día no nos quieren comprar, que están porque nos amenazan que van a comprar la cebolla tica porque la traen de contrabando, que por cierto entraron más de 50.000 quintales de cebolla tica en el mes de noviembre y diciembre, esa es otra. Entonces pues definitivamente esto, ese tema de secadora pues solamente es muy limitado. Tenemos que reforzarnos realmente si queremos ser autosuficientes. Tenemos que reforzar el tema de la cadena de frío. Con relación a la cebolla morada, el tema de la cebolla morada es que es un mercado muy exclusivo. No todo panameño tiene o puede comer cebolla morada. ¿Por qué razón? Porque es muy cara, muy elevado su costo. Usted va al supermercado, es una cebolla que no se puede producir en tamaños pequeños, es solamente tamaño grande, porque se usa mucho para ensalada, eso lo usan mucho los restaurantes, lo utilizan mucho los hoteles, ¿verdad? Y pues definitivamente en los supermercados para gente bastante exclusiva. Entonces nosotros por eso nos enfocamos un poco más a la cebolla amarilla. No se siembra cebolla blanca, que nos han pedido cebolla blanca para exportación, y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos nosotros los productores de poder iniciar un proceso de exportación, pues ya que los comerciantes panameños no quieren la cebolla nacional por temas de negocio, pues ni modo, vamos a tener que empezar a sembrar cebolla blanca. Pero el tema de la cebolla morada, pues definitivamente
Esa es la problemática. Okay. Nosotros, aquí se clasifica la cebolla por tamaño jumbo, tamaño grande, tamaño mediano, que es el tamaño que consume el panameño de a pie, y que son de repente más del 70%. Gente que van a la tienda o al supermercado a comprar una cebollita, y esa cebollita la picaron y la tiraron a la olla y ya. No es lo mismo que usted compró una cebolla grande y usted la picó y utilizó nada más que la mitad, y la otra mitad que le pasó. Entonces, por esa razón, la cebolla morada se siembra en menor escala. No es que no se siembre, se siembra en menor escala. Y se siembra más hacia el área Cerro Punta. Nosotros acá también sembramos algo de cebolla morada, pero es una escala muy, muy baja. Ok. Bueno, gracias, don Edwin, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder. La advertencia está hecha y esperemos que las autoridades reaccionen cuanto antes, porque estamos hablando de la salud del consumidor panameño en cuanto a el consumo de esta cebolla que llega a Panamá y no se sabe ni cuándo fue cosechada, las largas distancias que recorre, la manipulación de que ha sido objeto, en fin, y en la condición en que se encuentran. Gracias, seguimos acá. Ok, gracias a usted, don Álvaro, y gracias a toda la audiencia para que estén enterados realmente de lo que está sucediendo hoy día con el tema de la cebolla. Bien. Alexandra Brenes, diputada de la República, está con nosotros.